Bueno, muy buenas noches para todos, dando puntualidad al evento. Empezamos a las 7 en punto. La idea es hablar el día de hoy de las enfermedades autoinmunes que se desarrollan o que aparecen durante la gestación. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Ailín Acevedo, el doctor Carlos Bustamante y el doctor José Luis Pérez. Todos son miembros de FECOPEN, y para nosotros como organizadores y directores de la Sociedad de Perinatología de Bolívar es un placer que el día de hoy nos estén acompañando. Doctora Ailín, muchísimas gracias por aceptar la invitación y el auditorio suyo. Ok, listo. Muy buenas noches para todos. La idea es, bueno, como lo dijo Oscar, hacer una revisión sobre la patología inmunológica y el embarazo. Por motivo, pues vamos a iniciar con lo que es el lupus eritematoso sistémico, cómo hacemos diagnóstico, cuál es el manejo que debemos realizar durante la gestación y, en definitiva, cuáles son las complicaciones materno y fetales a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar con las pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Por definición, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica y es multisistémica que afecta en su mayoría a pacientes mujeres en la edad reproductiva, que generalmente tiene una etiología desconocida, pero sí tiene factores de riesgo que pueden desencadenar la enfermedad y que obviamente cursa con periodos clínicos de actividad de la enfermedad y remisión. Algo casi fundamental e importante es que existe la presencia de anticuerpos antinucleares que son circulantes. Generalmente se presentan en el 80% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémicos. Hay un concepto que es el lupus eritematoso sistémico like o el síndrome similar al lupus, donde la paciente tiene cuadro clínico característico de lupus o de actividad lúpica, pero ocasionalmente puede tener ANAS negativos o puede tener los ANAS positivos y encuadrar o no tener los criterios adecuados a nivel clínico para poder hacer un diagnóstico. Obviamente la patología o el lupus eritematoso sistémico tiene una prevalencia más o menos entre el 4 a 250 casos por 100.000 habitantes. Es mucho más frecuente en los pacientes de raza negra y, como les había comentado, es mucho más frecuente en pacientes mujeres que en hombres, con una relación de 10:1 en la edad adulta y de 5:1 en la infancia. El 65% de los casos de la enfermedad generalmente comienza entre la segunda y cuarta década de la vida, y aproximadamente el 20% de los pacientes entre los 16 y 20 años comienzan a presentar los brotes de la enfermedad. Durante las últimas décadas, con el advenimiento de nuevos tratamientos y principalmente el estudio de la patología, se ha permitido que la tasa de supervivencia en un paciente con lupus eritematoso sistémico sea mucho mayor y que obviamente la calidad de vida de los pacientes tenga un mejor pronóstico. La supervivencia a 10 años más o menos es del 80% reportado por la evidencia, y a los 20 años es el del 65%, y realmente obviamente pues tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que en la población general. Es más o menos 3 veces mayor en el paciente que tiene diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. ¿Qué pasa con el embarazo? Y es que durante el embarazo obviamente hay más riesgo de complicaciones. En Estados Unidos más o menos 4.500 de pacientes embarazadas presentan lupus cada año o tienen lupus ya diagnosticado previamente y se embarazan. Y según los últimos reportes de la Asociación Americana de Reumatología, hablan de que el 35 al 70% de todos los embarazos van a tener una actividad lúpica medible. Más o menos entre un 40 a un 50% van a tener un brote lúpico leve o moderado, y solamente el 15 al 30% van a tener un lupus muy activo durante la gestación e incluso con presentación de nefritis lúpica como complicación más grave en esta paciente. ¿Qué aumenta el riesgo de complicaciones durante la gestación? Definitivamente es llegar a la gestación con una enfermedad activa o una enfermedad activa en menos de 6 meses previos al momento de embarazarse. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Como sabemos, pueden existir factores ambientales como la fotosensibilidad, las radiaciones, fármacos inductores, ¿cierto?, de una alteración inmunológica que pueden desencadenar el lupus como tal.
a su vez también factores genéticos y predisposiciones familiares. Pero ¿qué pasa realmente en el lupus? El lupus simplemente es una pérdida de la tolerancia inmunológica del paciente. Usualmente nosotros, o una célula que tiene una muerte programada, que debe hacer apoptosis, va a tener unos múltiples fragmentos tanto del citoplasma como del núcleo. Esos fragmentos deben ser fagocitados por los macrófagos, ¿cierto? Para poder desechar todo ese material apoptótico. ¿Qué pasa con el paciente con lupus? Que ellos no tienen un adecuado pérdida o una adecuada transformación de esos fragmentos citoplasmáticos y nucleares, y lo que hacen es que las células B en conjunto con las células T captan esos fragmentos de citoplasma, unirse con ese antígeno que fue presentado, el complejo antígeno-anticuerpo se va a activar, va a generar obviamente una cascada importante y activación de factores inflamatorios, y a su vez va a haber una activación del complemento para mediar toda esa reacción inflamatoria. Entonces, factores genéticos, ambientales, farmacológicos y familiares van a generar unas respuestas inmunitarias alteradas en el paciente que presenta lupus eritematoso sistémico, con obviamente una regulación ineficaz por parte de la inmunidad celular, con una eliminación disminuida de los complejos inmunitarios y de esas células apoptóticas, formando el complejo anticuerpo-antígeno o antígeno-anticuerpo, que van a tener funcionalidad diferente. Entonces puede haber complejos antígeno-anticuerpos circulantes como inmunocomplejos que van a actuar a distancia, ¿cierto? Y aquellos que se forman dentro de tejidos específicos como lo son el riñón, el sistema nervioso, el sistema hemático en especial, ¿cierto? Ocasionando obviamente una reacción inflamatoria importante y la activación del complemento y daño tisular principalmente. Entonces, ¿qué pasa con el embarazo? Recordar que el embarazo tiene una adaptación inmunológica principalmente para no tener que desechar ese injerto, ¿cierto? Ese pseudoinjerto que corresponde, pues obviamente, al bebé. El embarazo tiene un proceso que son fases de adaptación inmunológica. La primera fase corresponde a la implantación y a la infiltración vascular. Entonces, la paciente debe adaptar su sistema inmunológico para permitir una invasión trofoblástica adecuada y el reemplazo de ese endotelio de las arterias espiraladas por tejido trofoblástico, ¿cierto? En ello participan obviamente las células natural killer, los macrófagos y las células dendríticas de la adhesiva. En la segunda fase de adaptación inmunológica durante la gestación, obviamente tenemos un efecto antiinflamatorio donde vamos a tener una regulación mediada por hormonas, principalmente por el estradiol y la progesterona, asociados a, obviamente, a una regulación de los linfocitos T y B y cambiando nuestra respuesta de TH1 a TH2. Y la última fase es el estado proinflamatorio, que realmente no es un estado proinflamatorio, sino es una fase de inactivación o de inactividad, principalmente mediada por la interleuquina C y la respuesta TH2. ¿Qué pasa con el paciente con lupus? Recordar que el paciente con lupus tiene una pérdida de la tolerancia inmunológica, por ende las adaptaciones inmunológicas del embarazo no van a ser tan fáciles. Entonces, en la primera fase de implantación y de infiltración de la parte vascular, vamos a tener altas concentraciones de interleuquina 17 y 10 y del factor de necrosis tumoral, que van a hacer como va a hacer que se pierda esa tolerancia, listo, y obviamente vamos a tener las alteraciones en la implantación. Sumado a esto, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos puede hacer que se generen efectos y daños a nivel del tejido placentario, como trombosis a nivel de la placenta, y obviamente ejercer un efecto de daño placentario y obviamente como consecuencia la pérdida del embarazo o una implantación inadecuada. En la fase 2, el efecto antiinflamatorio va a tener una respuesta inadecuada, listo, y en la tercera fase, que es el estado proinflamatorio, pues va a estar mediado por mayor cantidad de citoquinas que van a generar
obviamente el aumento de la pérdida de la gestación antes de semana 20 de embarazo, la presentación de insuficiencias placentarias con obviamente sus patologías asociadas que corresponden a la restricción del crecimiento intrauterino y la presentación de preeclampsia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con lupus eritematoso sistémico? Es fácil cuando a ti te llega a la consulta un paciente con lupus diagnosticado por reumatología, pero si la paciente de nuevo con el embarazo comienza a presentar criterios para uno considerar que tiene lupus, nosotros tenemos que tener súper claro. Entonces, el Colegio Americano de Reumatología ha hecho ciertas actualizaciones sobre los criterios diagnósticos y la última fue en 1997, donde dijo, para hacer diagnóstico de lupus necesitamos 4 criterios clínicos y la positividad de los anticuerpos antinucleares, es decir, que son 11 criterios que debemos valorar en ese paciente, 4 clínicos y la positividad de los ANAS. Pero tener en cuenta que existe el síndrome similar al lupus, que podemos tener más criterios clínicos sin la presencia de ANAS positivos, o podemos tener ANAS positivos con menos criterios clínicos e igual considerar que ese paciente está cursando con una patología inmunológica similar al lupus. Entonces, ¿cuáles son esos criterios clínicos que tenemos que tener en cuenta? Uno es el eritema malar, entonces la famosa eritema en alas de mariposa, el rash discoide o lesiones eritematosas que puede presentar el paciente en la piel con escamas queratópticas o taponamientos foliculares que dejan cicatrices atróficas a nivel de la piel. La paciente que lleva o que tiene fotosensibilidad con una erupción cutánea posterior a la exposición a la luz solar, la presentación de úlceras orales que generalmente se presentan en la nasofaringe y que son indoloras en el paciente, la presentación de artritis con el compromiso de 2 o más articulaciones periféricas que no solamente tienen patrón inflamatorio, sino que aparte de eso tienen derrame sinovial, y dolor a la palpación, la presentación de serositis, pleuritis o pericarditis, el daño renal, que en este caso podría ser 1, la proteinuria persistente mayor a 0.5 gramos por decilitro o la presentación de 3 cruces en el parcial de orina o la presentación de cilindros hemáticos en el parcial de orina que pueden ser mixtos o tubulares. En la parte neurológica, la presentación de convulsiones o de trastornos psiquiátricos sin otro tipo de explicación. Y en la parte hematológica, la presentación de anemia hemolítica, leucopenias o linfopenias y la presentación de trombocitopenias significativas en el paciente, pues sin una razón previa por el cual esté presentando esa trombocitopenia. Y obviamente en el aspecto inmunológico, que más que todo tiene que ver con los hallazgos de laboratorio, que es la positividad de los anticuerpos anti-DNA, los anticuerpos SM, que puede ser anti-RO y LA, la presentación de anticuerpos antifosfolípidos positivos, que son inmunoglobulina M e inmunoglobulina G para anticardiolipina o beta-2 glicoproteína, y la presencia del anticoagulante lúpico, e incluyen la prueba no treponémica positiva. Entonces, como podemos observar, el lupus se puede manifestar en cualquier órgano. Durante el embarazo podemos tener recaída y brotes lúpicos con compromiso de cualquiera de los órganos antes mencionados. Como podemos observar en la gráfica, tiene una incidencia distinta, pero realmente los órganos más afectados durante la gestación van a ser los riñones, el sistema cardiovascular con la presentación obviamente de preeclampsia o el sistema reproductivo, en la parte hematológica, que generalmente vamos a tener presentaciones de anemias hemolíticas o trombocitopenias significativas en ese paciente, pero generalmente lo que más nosotros observamos en la paciente embarazada es la presentación de artromialgias. El 95% de ellas van a presentar generalmente una artromialgia, que puede ser artritis en el 90% o simplemente mialgias y debilidad muscular en el 30% de las pacientes. La hipertensión generalmente está asociada a el antecedente de nefritis lúpica o nefropatía de base, o que obviamente corresponde a un signo de mal pronóstico para la gestación, con altos riesgos de complicaciones tanto materno como fetales. Y el eritema malar es pues muy frecuente encontrarlo, más o menos entre un 70 y el 80%, igual que la presentación de las lesiones cutáneas del lupus.
Pero ¿qué pasa con esas pacientes que nosotros vemos que solo por estar embarazadas comienzan a presentar, aumenta la pérdida del cabello, generalmente después del posparto se les cae muchísimo el cabello? ¿Qué pasa con la paciente que manifiesta la aparición de un rash a nivel de la región malar, o la presentación del melasma o la máscara del embarazo? ¿Qué pasa con la fatiga, la debilidad del embarazo, los dolores de cabeza que inician de forma muy precoz en el primer trimestre, que están asociados principalmente con los niveles de progesterona, ¿cierto? Y obviamente la paciente que cursa con hipertensión y hace convulsiones, ¿es preeclampsia, es eclampsia, o es o es deterioro, o es una alteración neurológica secundaria al lupus? Los dolores articulares son muy frecuentes durante el embarazo en pacientes no enfermas con una patología inmunológica, ¿cierto? Principalmente en las articulaciones sacrococcígeas, el dolor lumbar y obviamente las efusiones articulares no inflamatorias pueden ser muy frecuentes en pacientes embarazadas sin patología de base. Entonces hay que realmente saber diferenciar cuáles son los síntomas, ¿cierto?, que se pueden generar por los cambios y adaptaciones fisiológicas del embarazo, y cuáles realmente corresponden a criterios clínicos para nosotros poder hacer el diagnóstico de lupus. Entonces, todos estos síntomas y signos son imitaciones que nosotros tenemos que realmente saber diferenciarlo en una paciente. Entrando al tratamiento, es supremamente importante tener claro que hay 5 objetivos en el paciente con lupus eritematoso sistémico, y es que si ya yo tengo diagnóstico previo de la enfermedad, tenemos que tener claro que esa paciente debe llegar con una enfermedad inactiva al embarazo, ¿cierto? Conocer cuáles son las situaciones que pueden llevar a ser de riesgo en esa paciente, y tener claro que esa paciente debe tener una evaluación del crecimiento y el desarrollo fetal adecuado, evaluar cuáles son las complicaciones que puede tener esa paciente y el feto, teniendo en cuenta las situaciones y la condición a cómo llega al embarazo con su enfermedad de base, y en definitiva, cuándo es la terminación oportuna de la gestación. Entonces, arrancando primeramente con qué es enfermedad inactiva o cómo debe llegar la paciente, pues es fundamental. Todos los embarazos en una paciente con lupus eritematoso sistémica debería ser planificado. ¿Por qué? Porque generalmente es una paciente que viene con una medicación que durante la gestación debe suspenderse porque pueden tener un riesgo de teratogenicidad. Entonces, en definitiva, tiene que hacer una visita preconcepcional para hacer una suspensión de la medicación teratogénica, ¿cierto? Y cambiarnos a los medicamentos que podemos utilizar durante el embarazo, que nos dan seguridad tanto para la madre como para el feto y que disminuye el riesgo de complicaciones. Ese medicamento de elección es la hidroxicloroquina, que debe iniciarse preconcepcional y que obviamente al momento de embarazarnos debemos continuarla durante todo el embarazo. Es el medicamento ideal para disminuir la actividad lúpica y los brotes lúpicos durante el embarazo. Principalmente disminuye el porcentaje de presentación de nefritis lúpica, y es el medicamento de elección para disminuir el riesgo de bloqueos cardíacos congénitos en aquellas pacientes que tienen anti-RO y anti-LA positivas. El uso de aspirina preconcepcional, dosis bajas entre 81 y 100 miligramos en aquellas pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y aparte de eso tienen anticuerpos antifosfolípidos circulantes. Aquella paciente que ya tiene sobreagregado un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos debe recibir no solamente la aspirina, sino la enoxaparina, que puede ser previo o apenas nosotros tengamos diagnóstico de embarazo. Y fundamentalmente evaluar antes de la gestación es cómo llega nuestra paciente o cómo está nuestra paciente con respecto a la actividad lúpica, ¿cierto? Entonces, determinación prenatal de todo el perfil inmunológico de esa paciente, que no solamente debe incluir los anti-RO, los anti-LA, el anti-DNA, los ANAS, obviamente los títulos de los ANAS, todo lo que corresponde a el perfil de anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, inmunoglobulinas M y G para anticardiolipina y beta-2 glicoproteína, sino que aparte de eso nosotros también tenemos que incluir el perfil tiroideo en la paciente, porque generalmente el 10% de las pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden presentar hipotiroidismo gestacional con, obviamente, anticuerpos circulantes.
Entonces, también debemos de investigar todo lo que es el perfil tiroideo y que eso se encuentra asociado con un mayor riesgo de pérdidas en el primer trimestre de la gestación. Aparte de eso, evaluar toda la historia obstétrica previa de la paciente, si tiene eventos trombóticos asociados, si tiene pérdidas gestacionales, o en el caso de las pacientes con anti-RO y LA positivos, si tenemos el antecedente de un feto con bloqueo cardíaco congénito previo. ¿Listo? Y obviamente pues evaluar los otros factores o las otras patologías que presenta el paciente. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta paciente y a las cuales se le tiene que decir, mamá o paciente, debemos de hacer un control previo a embarazarnos de esa enfermedad porque tenemos más riesgo de complicaciones para usted y para su bebé? ¿Listo? Entonces, ¿qué situaciones en definitiva están totalmente contraindicadas el embarazo en una paciente con lupus? Cuando ya tenemos una hipertensión pulmonar grave, cuando tenemos una enfermedad pulmonar restrictiva, cuando hay insuficiencia cardíaca ya instaurada, cuando hay una insuficiencia renal crónica con una creatinina sérica mayor de 2.8, la presentación de un evento cerebrovascular 6 meses previos a embarazarnos. Si este es isquémico, al nosotros colocarle la anticoagulación puede convertirse en un evento hemorrágico y obviamente tener una secuela neurológica en esa paciente. La existencia de brotes lúpicos graves, ¿cierto? Generalmente en el año próximo a embarazarse la paciente, que corresponda a la presentación de anemia hemolítica severa, que requiere obviamente un tratamiento multidisciplinar, la trombocitopenia menor de 30.000 plaquetas y obviamente toda la parte de la poliartritis que sea incapacitante en ese paciente. Realmente es una paciente que debe considerar no embarazarse. Y aquellas pacientes que tienen antecedentes recurrentes de insuficiencia placentaria, pérdidas gestacionales, muertes fetales intrauterinas, la presentación de restricción del crecimiento intrauterino de forma temprana y la preeclampsia severa de inicio temprano. Obviamente con presentación de gel o eclampsia cuando hagamos la parte de preeclampsia. ¿Listo? ¿Qué condiciones sí nosotros tenemos que tener en cuenta que deben llegar estables al embarazo? Y es aquella paciente que tiene un antecedente de nefritis lúpica, no puede tener brote de nefritis lúpica 6 meses previo, o inclusive alguna literatura habla de 1 año, ¿cierto? Previo, pero es una paciente que tiene que tener en cuenta que si no tiene nefritis lúpica previa, ¿cierto? Puede generarse la nefritis durante la gestación, y si tiene el antecedente de nefritis lúpica, puede nuevamente ser un brote de nefritis durante la gestación y esta llegará a ser mucho peor que antes, llegando a tener una insuficiencia renal que puede terminar en una insuficiencia renal crónica, inclusive paciente que puede terminar en diálisis por el deterioro de su función renal. La presencia de actividad lúpica reciente, las dosis altas de corticoides previo a la gestación, la presencia obviamente de anticuerpos antifosfolípidos y los anti-RO y los anti-LA para los riesgos de complicaciones tanto para el feto como para la madre. Y aquellas que están no relacionadas con el lupus, que corresponden obviamente a complicaciones obstétricas que haya tenido la paciente y la edad mayor de 40 años. ¿Qué pasa cuando ya nos embarazamos o cuando la paciente ya se embaraza y llega, ¿cierto?, a nuestra consulta? Obviamente esa paciente, si no llegó con todos los estudios previos y venía con una visita preconcepcional adecuada, nosotros debemos de informarle todos los riesgos a los cuales se expone con el embarazo y principalmente debemos hacer una determinación de la actividad lúpica en ese momento. ¿Listo? Entonces, debemos hacer una consulta por alto riesgo, ginecología y reumatología. Cada una pues se lleva como una secuencia de eso. El control pues obviamente del embarazo, tanto por el médico de alto riesgo y de reumatología. No sé cómo vamos de tiempo, Oscar, qué pena. No sé si alcanzamos a terminar. Vamos a entrar al tratamiento y prometo decirlo rápido, no sé. Aileen, tienes 3 minuticos máximo. 3 minutos máximo. Bueno, listo. Importante
Importante, tratamiento. Como les había dicho, la hidroxicloroquina es el medicamento de elección que debe tener la paciente, uno, para disminuirle el riesgo de brotes lúpicos y obviamente mejorar la presentación de nefritis. Aparte de eso, disminuir el riesgo de bloqueo cardíaco congénito y es el medicamento recomendado por las asociaciones de reumatología. Hay muchos estudios que demuestran que la utilización de hidroxicloroquina asociada a corticoides da una mejor proyección de la enfermedad y una disminución importante de las complicaciones maternos y fetales. Definitivamente la utilización de aspirina para disminuir el riesgo de preeclampsia en pacientes con antecedentes de preeclampsia y restricción en embarazos previos o la presencia de anticuerpos antifosfolípidos circulantes asociados al lupus eritematoso sistémico. La utilización de anticoagulantes, que la recomendación es las heparinas de bajo peso molecular, principalmente su asociación con aspirina tiene una tasa de nacidos vivos superior al 70%. ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos circulantes, principalmente el anticoagulante lúpico, que es el que más se relaciona con eventos trombóticos durante la gestación. Nosotros podemos utilizar las heparinas de bajo peso molecular, que puede ser enoxaparina, dialtaparina o nadoparina, con dosis profilácticas si aquella paciente que ha tenido un evento trombótico un evento trombótico vascular, es decir, arterial o venoso, definitivamente tiene que recibir anticoagulación plena durante la gestación. El uso de heparina no fraccionada generalmente está indicado en pacientes que requieran obviamente convertirse de heparina de bajo peso molecular a heparina no fraccionada y principalmente en pacientes que vayan a ir a diálisis deben recibir heparina no fraccionada. El uso de corticoides, principalmente en los brotes lúpicos leves, es decir, las artralgias o las lesiones cutáneas. El medicamento de elección es la prednisolona, 1 miligramo kilo día. Y en pacientes con brotes lúpicos severos como anemia hemolítica o trombocitopenia se debe o incluido la nefritis lúpica, la colocación de pulsos de metilprednisolona durante 72 horas y pasar a la vía oral para mejorar obviamente la actividad lúpica en esa paciente. La ciatropina y el tacrolimus son los dos medicamentos inmunomoduladores de elección durante el embarazo en pacientes con brotes lúpicos severos y nefritis lúpica. Entonces, se habla que la ciatropina, a pesar de que pasa la barrera placentaria, no tiene un efecto teratogénico en el feto y se puede utilizar con seguridad, y los artículos lo que hablan es que sí lo podemos utilizar. La ciclofosfamida, a pesar de que es el tratamiento estándar para la paciente con nefritis lúpica, en definitiva, nosotros tenemos que obviamente evaluar riesgo-beneficio de presentación. Si la paciente tiene nefritis, ya le usamos aciatropina. En definitiva, tenemos que agregarle ciclofosfamida y debemos valorar riesgo-beneficio de su aplicación. Es categoría D durante la gestación y está asociado pues más o menos a una malformación congénita en el 20% si se presenta o si la administración del medicamento es menos de la semana 13 del embarazo. El tacrolimus, como les había mencionado, tiene una potencia más o menos entre 10 y 100 veces mayor que la ciclosporina y es uno de los medicamentos inmunomoduladores que podemos utilizar seguros durante la gestación. La terapia coadyuvante alternativa, como la utilización de las inmunoglobulinas, los antihipertensivos, las estatinas y la vitamina D, pues son esos medicamentos alternativos, lo podemos utilizar siempre y cuando la paciente pues presente hipertensión o sea asociado a síndrome anticuerpos antifosfolípidos refractario. El uso de estatinas de forma temprana puede disminuir el riesgo de insuficiencia placentarias o recurrencias del mismo. En definitiva, el metrotrexate y el micofenolato son medicamentos que están contraindicados porque han tenido efectos teratogénicos demostrados durante el embarazo. Crecimiento y desarrollo fetal debe contarse con las 3 ecografías principales, 11, 14, 20, 24, 26 a 38 y a partir de ahí una evaluación del crecimiento fetal más o menos cada 2 semanas o semanal con Doppler del feto para valorar el riesgo de presentación, uno de preeclampsia y obviamente la presentación de insuficiencia placentaria con restricción del crecimiento intrauterino. Si el paciente tiene anti-RO y LA positivos, debe llevar ecocardiograma fetal a partir de la semana 16 hasta la semana 22, que debe ser programado cada 2 semanas, y a partir de la semana 22 hasta la semana 28 debe ser cada semana. Si en definitiva tiene un hijo con bloqueo cardíaco congénito previo, debe tener semanal desde la semana 18 hasta la semana 32.
Riesgos maternos, fetales y neonatales, los más importantes, obviamente la presentación de nefritis lúpica versus la preeclampsia. En los riesgos fetales, la presentación de abortos recurrentes y lo más importante o relevante es la presentación de bloqueo cardíaco congénito con lupus neonatal. ¿Qué pasa con la actividad lúpica en el embarazo? Pues lo habíamos mencionado, cualquier órgano puede estar afecto y depende si es un brote lúpico leve a severo la utilización de la medicación. Los riesgos de preeclampsia en una paciente con lupus eritematoso sistémico es de un 10 a un 35% y en definitiva aquella paciente que tiene un daño renal importante o que llega con insuficiencia renal al embarazo, la recomendación es interrupción del embarazo porque generalmente va a tener un daño renal mayor que puede terminar en diálisis y ser hasta candidata para trasplante posterior al embarazo con resultados perinatales adversos realmente desastrosos. Preeclampsia versus nefritis, pues tenemos todas las características, no existe ningún biomarcador que sea suficiente para poder diferenciar la preeclampsia y la nefritis. La biopsia sería lo ideal, pero obviamente la paciente tiene que tener ciertas condiciones para nosotros poder hacer la biopsia, pero no está contraindicado durante el embarazo, así que se puede hacer siempre y cuando tengamos óptimas condiciones en la paciente. El estudio PROMISE, donde compararon o evaluaron si existía o no existía un riesgo, un marcador importante para poder predecir los efectos o los resultados adversos perinatales en pacientes con lupus y con anticuerpos antifosfolípidos, y ellos determinaron que aquella paciente que tenía niveles altos de fracción de tiroxina altos versus factor de crecimiento placentario bajos, pues tenían un odds ratio supremamente alto de 17.3 para presentación de complicaciones durante la gestación, principalmente pacientes con daño renal crónico. Por eso la nefritis lúpica necesita no solamente corticoides, inmunosupresores, un tratamiento progresivo, sino también una determinación de cuándo vamos a terminar el embarazo, evitando las complicaciones tanto maternos fetales. Resultados fetales, pues tenemos que antes de la semana 20 de gestación, la presentación de abortos recurrentes, muertes fetales intrauterinas y el parto pretérmino, que generalmente puede ser iatrogénico por la presentación de preeclampsia severa o inclusive restricción severa en el restricción del crecimiento intrauterino de forma severa y temprana. El bloqueo cardíaco congénito, que tiene una prevalencia del 2%, generalmente es asociado al hidrops entre el 40 y el 60% y pues obviamente tiene un riesgo de mortalidad de ese bebito casi de un 50% y la mayoría que sobreviven necesitan la presentación o la colocación de un marcapaso en el 80% de los casos. ¿Cuándo vamos a terminar el embarazo? Si no tenemos ninguna complicación asociada, pues obviamente la vía del parto está sujeta a condiciones obstétricas. Importante es que en el posparto la paciente tiene que tener una vigilancia por durante 72 horas por el riesgo de crisis lúpicas en el posparto y tener una tromboprofilaxis 6 semanas después del parto, evaluando los riesgos postpartos. Y creo que logré terminar. No sé si tenemos alguna pregunta o si las preguntas son al final. Ailín, muchísimas gracias. Excelente presentación. Yo sé que es un tema bastante complejo, pero bueno. Es muy difícil reducir. Un poco difícil, pero bueno, lo hiciste extremadamente bien y sé que hay algunas preguntas en el chat, pero más adelante lo estaremos discutiendo. Muchísimas gracias. Ahora le damos paso al doctor Carlos Bustamante de Barranquilla, especialista en medicina materno-fetal. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias. ¿Alguien puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Ok. Hola, Oscar. Ok. Dejar de compartir. Ya, listo. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Ailín, a Oscar se le fue el audio. ¿Se escucha bien? ¿Me puedes contar si se escucha bien? Sí, estamos escuchando bien. Perfecto, bueno, vale. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por tu presentación y gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. A mí me corresponde hablarles sobre trombocitopenia y embarazo y en particular sobre la trombocitopenia inmune primaria. Esta es la agenda, pues inicialmente les voy a comentar algunas generalidades sobre la trombocitopenia en general durante el embarazo, luego algunos tópicos
tópicos sobre trombocitopenia gestacional y finalmente nos vamos a concentrar en hablar sobre la trombocitopenia inmune primaria, generalidades, fisiopatología, diagnóstico y manejo. Entonces, con respecto a la trombocitopenia, pues en general en el embarazo se considera que hay trombocitopenia cuando el recuento plaquetario se encuentra por debajo de 150.000. En términos generales, se acepta que durante el embarazo el recuento de plaquetas es normal entre 150 y 450.000. En este estudio, que fue un estudio grande en donde se documentaron cómo era el comportamiento de recuento de plaquetas en mujeres no embarazadas y en las mujeres durante el embarazo. Entonces aquí en la N pues se representa a las mujeres no fuera del embarazo y el recuento de plaquetas generalmente está alrededor de los 270.000. Y vemos que durante el embarazo el recuento de plaquetas es considerablemente menor, incluso desde el primer trimestre del embarazo se encuentra el recuento de plaquetas por debajo de la mujer no embarazada, y a medida que progresa el embarazo el recuento de plaquetas va siendo progresivamente menor, alcanzando su nadir al momento del parto, este es de delivery, y aquí vemos que en el posparto hay una recuperación importante de recuento de plaquetas que casi alcanza el del nivel de la mujer no embarazada. Entonces, la trombocitopenia, dada como el recuento de plaquetas por debajo de 150.000, tiene una tasa de frecuencia de hasta el 10% del total de embarazos, y tomando como punto de corte por debajo de 100.000, se afecta hasta el 1% del total de embarazadas. Entonces, ¿qué cosas pueden producir una trombocitopenia durante el embarazo? Cuando nosotros tenemos este escenario, lo primero que toca evaluar es si esta trombocitopenia está asociada al embarazo per se o si es una condición que ya venía desde antes del embarazo. También tenemos que evaluar si es un hallazgo aislado, es decir, si solo se trata de una trombocitopenia o si además está dentro del contexto de una enfermedad global del paciente, por ejemplo, como en el caso del lupus o como por ejemplo en el caso de una preeclampsia. Se debe tener en cuenta la edad gestacional y la gravedad de la trombocitopenia, como vamos a ver, lo cual nos va a orientar hacia el diagnóstico de la causa de la trombocitopenia. Entonces, en este cuadro tenemos un listado de las causas posibles de una trombocitopenia asociada al embarazo. Acá en la columna de la izquierda tenemos las condiciones que están asociadas per se por el embarazo, como son el caso de la trombocitopenia gestacional, la preeclampsia, el HELP o el hígado graso agudo del embarazo, que son condiciones que ocurren solo dentro del contexto de un embarazo. Y acá a la derecha tenemos otra serie de condiciones que no necesariamente están en el contexto del embarazo, pero que pueden coincidir durante el embarazo, como es el caso de la trombocitopenia inmune primaria y otras condiciones que pueden generar trombocitopenia, como por ejemplo de origen medicamentoso, de origen neoplásico, infeccioso, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urétmico, lupus, etc. Entonces aquí las condiciones que tienen entre paréntesis este numerito son las condiciones que representan la mayor proporción de casos de trombocitopenia durante el embarazo. Y fíjense que la trombocitopenia gestacional representa cerca del 80% del total de trombocitopenias en el embarazo, y la trombocitopenia inmune primaria representa casi el 4% y la preeclampsia casi el 20%. Entonces, pues por obvias razones no vamos a hablar hoy sobre preeclampsia, pero vemos que si hablamos de trombocitopenia gestacional y de trombocitopenia inmune primaria, estamos hablando de la gran mayoría de los casos de trombocitopenia durante la gestación, y por eso estos son los temas que vamos a revisar en la noche de hoy. Entonces, cuando tenemos un caso de una trombocitopenia durante el embarazo, lo primero es obviamente, como todo en medicina, hacer una adecuada historia clínica que nos va a orientar claramente acerca de cuál es la etiología de esta trombocitopenia. Por ejemplo, debemos indagar si hay antecedentes de trombocitopenia previa. Debemos evaluar la respuesta previa a tratamientos, si hay historia personal o familiar de sangrados espontáneos o si hay enfermedades autoinmunes de tipo personal o antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes. El examen físico va a ser también determinante. Por ejemplo, si estamos dentro de un contexto de un trastorno hipertensivo, pues ya vamos orientados hacia que probablemente se trate de una preeclampsia la causa de la trombocitopenia. Debemos evaluar si hay visceromegalia, si hay dolor abdominal, ictericia o edemas, lo cual nos va a ayudar a establecer cuadros sindrómicos que nos pueden orientar acerca de la etiología de la trombocitopenia. Dentro de los laboratorios debemos evaluar el hemograma completo, debemos verificar si se trata de una trombocitopenia aislada o si hay otras penias, por ejemplo leucopenia o anemia, que estén asociados al cuadro, y el extendido de sangre periférica puede ser de utilidad, sobre todo para evaluar si hay células inmaduras o si hay signos de hemólisis.
La función hepática y renal pueden ser de especial importancia, sobre todo en los imitadores de preeclampsia o en los trastornos hipertensivos. La hemostasia completa, evaluar si hay hemólisis o no, y alguna serología de tipo infeccioso o inmunológico también puede ser de utilidad cuando se está sospechando específicos cuadros diagnósticos respecto a la etiología. Y el medulograma pues no está indicado o sea, siempre, pero hay algunas excepciones, sobre todo en los casos en los que hay pancitopenia o que se sospecha por alguna razón una enfermedad mieloproliferativa, pues en estos casos va a estar indicado que se haga un medulograma. Entonces, con respecto a la trombocitopenia gestacional, les comentaba que es la causa más común de trombocitopenia durante el embarazo. Es una condición benigna y que suele ser autolimitada y que en general no requiere evaluación o tratamiento adicional. Cuando nosotros tenemos una trombocitopenia durante el embarazo, que ocurre exclusivamente durante el embarazo y que es una trombocitopenia leve, usualmente entre 100 y 150.000, entonces la trombocitopenia gestacional se constituye como la causa más probable. Es importante que tengamos presente que la trombocitopenia gestacional puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, incluso en el primer trimestre, pero su probabilidad de ocurrencia va aumentando a medida que aumenta la edad gestacional, siendo mayor al momento del parto. Y la fisiopatología pues se atribuye a que los cambios que normalmente ocurren durante el embarazo se encuentran magnificados en estas pacientes que presentan trombocitopenia gestacional. Entonces, condiciones como la hemodilución, el incremento en la activación plaquetaria, el aumento en la depuración de plaquetas, la destrucción acelerada de plaquetas y la reducción de la vida media de las plaquetas pueden estar magnificados en estas pacientes que tienen trombocitopenia gestacional. Y también se ha documentado que hay una acumulación o secuestro plaquetario a nivel placentario en estas pacientes que tienen trombocitopenia gestacional. Aquí vemos una microfotografía de unas vellosidades maduras a nivel del trofoblasto placentario, en donde se pueden ver los depósitos de material fibrinoide, en donde si se pinta con un colorante que identifica la membrana de las plaquetas, se pueden ver acúmulos plaquetarios atrapados a nivel de estos fibrinoides en el sitio-trofoblasto, y en general aquí ya a mayor aumento se pueden ver varios cúmulos plaquetarios en estas pacientes, de las placentas de estas pacientes que tienen trombocitopenia gestacional. Entonces, como les decía, básicamente en la trombocitopenia gestacional la trombocitopenia suele ser leve y no tiene manifestaciones clínicas asociadas y no se asocia a complicaciones ni maternas ni perinatales. Típicamente la trombocitopenia gestacional no tiene una prueba diagnóstica que permita confirmar el diagnóstico, de tal suerte que el diagnóstico lo hacemos por exclusión, luego de que vemos que no hay ninguna otra condición clínica que explique ese hallazgo de esa trombocitopenia leve exclusiva del embarazo. Y típicamente resuelve después del parto, usualmente 6 a 8 semanas después del parto. Las plaquetas normales antes del embarazo suelen ser de utilidad para hacer el diagnóstico. Obviamente, si es una paciente que tiene una trombocitopenia de aparición durante el embarazo y tenemos un recuento plaquetario conocido pregestacional, que es normal, pues esa paciente muy probablemente tiene una trombocitopenia gestacional. Sin embargo, desafortunadamente no siempre conocemos el dato de cómo tenía las plaquetas la mujer antes del embarazo. Pero un dato que suele ser de mucha utilidad es el antecedente de trombocitopenia leve en embarazo previo, es decir, una paciente que tiene antecedente de una trombocitopenia gestacional, pues va a tener 14 veces más riesgo de desarrollar nuevamente trombocitopenia gestacional, porque el riesgo de recurrencia es muy alto. Entonces, con respecto al manejo, pues en términos generales se considera que una paciente que tenga un recuento de plaquetas entre 100.000 y 150.000 se encuentra en un margen de seguridad en donde la probabilidad de que haya un efecto secundario a esa trombocitopenia es cercana a 0 y por tanto se considera que esa paciente no va a requerir tratamiento. Entonces, en términos generales, una paciente con una trombocitopenia gestacional va simplemente a requerir una vigilancia obstétrica habitual sin que requiera una intervención terapéutica específica. Entonces, ya entrando con respecto a la trombocitopenia inmune primaria, tenemos que esta es una condición mucho menos frecuente que la trombocitopenia gestacional. Recordemos que la trombocitopenia gestacional puede estar hasta en un 10% del total de las embarazadas, mientras que la trombocitopenia inmune está en 1 de cada 10.000 embarazos, así que la frecuencia de ocurrencia es con mucho menor de la trombocitopenia inmune primaria. Y representa cerca del 3% del total de las causas de trombocitopenia. Pero es importante tener en cuenta una cosa, que cuando tenemos una trombocitopenia leve, es decir, plaquetas entre 100.000 y 150.000, la probabilidad de que sea una trombocitopenia inmune es realmente baja, pero a medida que disminuye el recuento
de plaquetas, es decir, en la medida en que empeora la trombocitopenia, la probabilidad de que no sea una trombocitopenia gestacional y que sea más bien una trombocitopenia inmune va a ir aumentando, hasta el punto de que si el recuento de plaquetas se encuentra por debajo de 50.000, la probabilidad de que sea una trombocitopenia inmune primaria es del 75%. Aquí para mostrarles que la gran mayoría de las trombocitopenias inmunes primarias son de tipo, o sea, ya la paciente venía con ese problema de manera pregestacional y solo un 35% aparecen de nuevo durante la gestación. Con respecto a la fisiopatología, pues es bien conocido que el problema básico de la trombocitopenia inmune es que hay una producción de unos autoanticuerpos que se producen a nivel de los linfocitos B y que parece ser que esta producción de anticuerpos por los linfocitos B son mediados por linfocitos T, que estos autoanticuerpos son producidos contra unas glicoproteínas de membrana específicas que son la 2A3B de las plaquetas y la 1A59 que se encuentra en los megacariocitos, y estos autoanticuerpos van a unirse a las plaquetas, favoreciendo que sean fácilmente identificadas por el sistema retículo endotelial y fagocitario, y por tanto que sean fagocitadas y destruidas, y se unen también estos autoanticuerpos hacia los megacariocitos, produciendo una inhibición de la maduración y producción de plaquetas. De tal forma que esta producción de autoanticuerpos, que son básicamente de dos tipos, van a tener dos tipos de efectos. Por un lado, van a reducir la cantidad de plaquetas circulantes a través del mecanismo que ya les mencioné, o pueden producir una reducción en la producción de plaquetas nuevas a través de una inhibición a nivel de los megacariocitos. Entonces, para que ocurra esta trombocitopenia inmune primaria, se va a requerir que primero haya una predisposición genética para esta condición, pero además se requiere que hayan unos factores medioambientales que van a ser desencadenantes o activadores de esta condición genética, y para que esta enfermedad sea clínicamente manifiesta, se van a requerir unos procesos de amplificación autoinmune y de pérdida de la tolerancia. Debemos recordar también que cuando hay una trombocitopenia inmune, estos anticuerpos son de tipo IgG y que pasan la placenta y que eventualmente pueden producir también trombocitopenia a nivel fetal o a nivel del neonato. Entonces, para el diagnóstico, aquí nuevamente la triste historia es que no existe una prueba diagnóstica específica para una trombocitopenia inmune primaria. Hay estudios que han demostrado que se pueden identificar los autoanticuerpos específicos contra las glicoproteínas plaquetarias, pero esta identificación de anticuerpos no se consideran que sean unas pruebas sensibles o específicas y por tanto no tienen utilidad en la práctica clínica. Y el diagnóstico de la trombocitopenia inmune primaria en general se hace de tipo por exclusión, dependiendo de las características clínicas de la paciente. Entonces, típicamente, nosotros lo que podemos encontrar es, cuando la paciente tiene manifestaciones clínicas, es que pueden ocurrir diferentes tipos de sangrados a nivel mucocutáneos que se pueden expresar, como por ejemplo, petequias, púrpuras o equimosis, o pueden haber gingivorragias o epistaxis. Y ya menos frecuentemente pueden haber sangrados de mayor cuantía, como sangrados del tubo digestivo, o lo más temido que son los sangrados a nivel del sistema nervioso central. Es importante también tener en cuenta que la trombocitopenia inmune puede ser primaria o secundaria. La primaria es de la que les he estado hablando hasta aquí, que es la trombocitopenia inmune que no se asocia a otra condición causal. Y la secundaria es la que es causada por otra condición de base, como por ejemplo el LES, el SAF o condiciones de tipo infeccioso o farmacológico o neoplásico. También se han utilizado diferentes tipos de clasificaciones para hablar sobre el grado de severidad de la trombocitopenia, según el grado de la afectación de tipo hemorrágica que se vea en la paciente. Con respecto al manejo, entonces tenemos que básicamente la gran mayoría de las pacientes que tienen trombocitopenia inmune no van a requerir manejo. La gran mayoría de los casos tienen unos grados de trombocitopenia que están en un margen de seguridad y que no se asocian a episodios de sangrado espontáneo. Sin embargo, entre el 15 y el 35% de los casos de trombocitopenia inmune primaria van a requerir un tratamiento farmacológico. Es importante que tengamos claro que el objetivo de la terapia es reducir el riesgo de hemorragia y no normalizar los recuentos de plaquetas, y esto es particularmente importante porque muchas veces vemos que pacientes que tienen recuentos de plaquetas de 70.000, de 80.000 y corren a iniciarle una terapia farmacológica cuando la paciente se encuentra completamente asintomática y sin estigmas de sangrado y sin ninguna condición que realmente indique el inicio de una terapia farmacológica en ese caso particular. Y aquí, pues, para mostrarle cuáles son las indicaciones actuales del manejo farmacológico de la paciente con trombocitopenia inmune primaria. En primer lugar, tenemos obviamente cuando hay estigmas, cuando hay sangrado espontáneo.
cuando la paciente va a requerir un procedimiento invasivo, cuando la paciente tiene un recuento de plaquetas por debajo de 30.000, que es un punto crítico que decimos que a pesar de que no haya manifestaciones hemorrágicas, pues la paciente tiene una probabilidad alta de presentarla, y cuando la paciente se encuentra ya en el tercer trimestre, en donde hay vecindad con el periodo de nacimiento, en este periodo de tiempo se requiere que las plaquetas se encuentren por encima de 50.000. Aquí para mostrarles cómo se clasifican los tratamientos de estas pacientes según las líneas de manejo y de primera línea. Entonces tenemos los corticoides y las globulinas hiperinmunes, y los medicamentos de segunda línea son los corticoides a altas dosis en pulsos, o la combinación de corticoides con globulinas hiperinmunes, o la esplenectomía. Y ya los medicamentos de tercera línea son los que se utilizan cuando hay condiciones de trombocitopenias inmunes muy graves, que son refractarias a otras terapias. Entonces, en estos casos están disponibles las inmunoglobulinas anti-D, la azatioprina, la ciclosporina A, el rituximab y los agonistas de receptor de trombopoyetina. Estos otros medicamentos que se utilizan en población general están contraindicados durante el embarazo. Entonces, con respecto a los corticoides, se pueden utilizar tanto la prednisona como la prednisolona o dexametasona. Todos los corticoides se pueden utilizar, y hay estudios con todos los diferentes tipos de corticoides que han mostrado efectividad para aumentar el recuento plaquetario. Sin embargo, con muchos se prefiere la prednisona y la prednisolona, puesto que no pasan la placenta. En cambio, con dexametasona, betametasona o hidrocortisona, pues claramente hay un paso más generoso placentario de estos medicamentos, y por tanto hay mayor exposición del feto al corticoide, asumiéndose pues potenciales efectos secundarios. Aunque la dexametasona o betametasona podría ser deseable en algunos casos cuando hay un alto riesgo de nacimiento pretérmino y se pretenda el doble efecto de tratamiento de la trombocitopenia inmune y inducir la maduración fetal por alto riesgo de prematurez en estos casos. Entonces, también es importante conocer que los corticoides administrados antenatalmente pues van a tener unos riesgos. Se ha asociado a mayor probabilidad de ocurrencia de paladar, de hendiduras faciales, a mayor riesgo de parto pretérmino, de supresión adrenal fetal, de diabetes e hipertensión. Con respecto a las inmunoglobulinas hiperinmunes, pues este hace parte de los medicamentos de primera línea, se consideran seguros durante el embarazo, y la dosis habitualmente utilizada es de 1 gramo por kilo día durante 2 días, o 400 miligramos por kilo día durante 5 días. Y es importante tener en cuenta que este tratamiento con inmunoglobulinas se tiene que repetir prontamente. Habitualmente se recomienda repetir cada 21 días debido a que la duración del efecto es a corto plazo. También se ha propuesto la utilización de inmunoglobulinas anti-D en algunos casos particulares, pero en general se considera como una terapia de tercera línea. Aquí este estudio es para mostrarles, esta es una serie retrospectiva en donde se evaluaron 98 mujeres embarazadas con trombocitopenia inmune primaria, y aquí se comparó la utilización de inmunoglobulina hiperinmune versus corticoides antenatales, y se encontró que tanto para resultados maternos como para resultados perinatales no hubo diferencias que fueran estadísticamente significativas de estos dos tipos de medicamentos. Es decir, que tanto los corticoides como la globulina hiperinmune parecen tener un perfil de seguridad y de efectividad similar. Y por eso ambos se consideran como medicamentos de primera línea. La esplenectomía, como les comenté, se considera un tratamiento de segunda línea que raramente es requerida, que habitualmente se prefiere realizar en el segundo trimestre del embarazo por razones de seguridad y de comodidad, que generalmente se prefiere la vía laparoscópica y que tiene una tasa de respuesta del 80%. Es importante que las pacientes que se les realizan esplenectomía requieren un seguimiento, porque hasta un 14% de esas pacientes pueden tener recaída posterior a pesar de una respuesta aparente inicial, y todas las pacientes que requieren esplenectomía van a requerir inmunización previa a la esplenectomía. Entonces, como les decía, van a requerir todos los casos siempre seguimiento, porque algunas pacientes hacen recaída, y si las pacientes hacen recaída se debe llevar al tratamiento como aquellas pacientes que no responden inicialmente a la esplenectomía, y por tanto se va a utilizar los tratamientos que son considerados como de tercera línea. Aquí tenemos el rituximab y los agonistas de receptores de la trombopoyetina. Entonces, el rituximab, pues sabemos, todos lo conocemos, es un anticuerpo monoclonal que es considerado como de segunda línea en población general, pero que en gestantes se considera de tercera línea, que es un medicamento muy interesante y que más recientemente cada vez coge más fuerza porque tiene una tasa de respuesta importante, hasta un 63% en pacientes refractarias a todo tipo de tratamiento previo, pero que tiene un problema, y es que tiene un tiempo promedio en alcanzar respuesta de 1 y hasta 19 semanas, es decir, que tiene un tiempo prolongado para la respuesta.
y por tanto tal vez en el embarazo no es el mejor medicamento. A pesar de que no se considera que sea teratogénico, es considerado categoría C por la FDA y cruza generosamente la placenta y puede causar maduración de los linfocitos en el neonato, produciendo diferentes tipos de afectación linfocitaria neonatal y por tanto definitivamente no es un medicamento que recomendemos su uso durante el embarazo y que prácticamente su indicación va a ser como salvadora ya al final cuando todo lo demás ha fallado y en pacientes gravemente enfermas que son pobres respondedoras a otras terapias. Aquí tenemos este reporte de caso que incluyó un total de 153 embarazos expuestos a rituximab luego de 6 meses de embarazo y que de estos 153 embarazos expuestos a rituximab, solo 4 tuvieron indicación por trombocitopenia inmune primaria. De estos 4 casos, uno tuvo un neonato sano, uno tuvo un neonato con una linfopenia, otro un neonato con una depresión de células B y un neonato con una muerte por hemorragia cerebral. De tal forma que los resultados con el rituximab no son muy alentadores y realmente, pues prácticamente, esto es, la recomendación es asociado a series de casos y reportes de casos y la evidencia definitivamente es muy pobre con el rituximab. Algo parecido ocurre con los agonistas del receptor de trombopoyetina, como el electrodopac o el romiflostin, que son medicamentos que se han propuesto su utilidad para el uso en pacientes con trombocitopenia inmune primaria, que son refractarias a otros tipos de tratamiento, que no se recomienda durante el embarazo, pero que eventualmente está como una terapia de tercera línea que eventualmente se podría utilizar. Es importante conocer qué pasa generosamente en la placenta y que hay reportes de casos de su uso durante el embarazo en trombocitopenia inmune que son refractarias a todo lo demás, pero que tiene algo de pronto un poco interesante y es que tiene un periodo de respuesta corto, entre 5 y 8 días, que puede ser interesante en el contexto del embarazo. La trombopoyetina, pues humana recombinante, también es una terapia pues que prácticamente su utilización es anecdótica y que tendría una indicación más que todo en los casos, como les digo, que son refractarias a las terapias de primera y segunda línea. Otras intervenciones está la transfusión de plaquetas, que en términos generales no se recomienda en la mayoría de las pacientes con trombocitopenia inmune, debido a que la duración del efecto es muy corto y prácticamente su indicación sería como de forma prequirúrgica o en pacientes que tienen manifestación clínica de sangrado activo, en donde se quiere parar el sangrado o que te requiere una intervención quirúrgica o el parto cesárea. En este caso tendría la utilidad, pero en la gran mayoría de los casos pues no tiene una indicación durante el embarazo. El ácido tranexámico se ha propuesto que puede ser de utilidad. Sabemos que es un inhibidor de la fibrinolisis que se puede utilizar por vía oral o endovenosa y que puede ser de utilidad para atenuar sangrados, sobre todo de mucosa, sangrados espontáneos que pueden ser un poco incómodos para la paciente y que de pronto no tengan respuesta con otras terapias previas. El ácido tranexámico es considerado categoría B por la FDA y pues eventualmente se puede utilizar durante el embarazo y se ha utilizado de hecho sin que hayan reportes importantes de efectos adversos a nivel perinatal. Es importante tener en cuenta que se contraindican los AINES siempre que haya una trombocitopenia de moderada a severa y se deben evitar las inyecciones intramusculares en estas pacientes con trombocitopenia inmune que tengan una trombocitopenia moderada a severa. Con respecto al nacimiento, todas las sociedades científicas están en acuerdo que la indicación de la vía del parto va a estar dada por condición obstétrica de la paciente y que la gran mayoría de las complicaciones neonatales de tipo hemorrágico ocurren 24 a 48 horas después del parto y que no están asociados con la vía del parto. Es decir, que no hay ninguna evidencia que sugiera que la cesárea puede ser más protectora para el bebé que el parto vaginal. Es importante tener en cuenta al momento del parto que se debe evitar la instrumentación del parto. Forceps y ventosas se deben evitar y en dado caso de que se requiriera utilizar una de las dos, se prefieren los forceps a las ventosas debido a que el vacío tiene una mayor probabilidad de producción de sangrado en el bebé. Con respecto al nacimiento, estos son los puntos de corte que debemos tener presente para planear el nacimiento en pacientes que tengan trombocitopenia moderada o severa, que se requiere un recuento de plaquetas por encima de 30.000 para el parto vaginal, por encima de 50.000 para anestesia raquídea y cesárea y por encima de 80.000 para analgesia epidural. Esta serie de casos nos sirvió para mostrar la tasa de ocurrencia de trombocitopenia neonatal en pacientes con trombocitopenia inmune primaria. Entonces vemos que las pacientes con trombocitopenia inmune primaria pueden tener hasta un 25% de casos de trombocitopenia neonatal. Los neonatos, los anticuerpos contra las plaquetas que se producen en la trombocitopenia inmune son de tipo inmunoglobulina G y por tanto pasan la placenta y pueden producir trombocitopenia neonatal, como hemos dicho hasta aquí.
El 15 al 20% de los neonatos tienen recuentos de plaquetas por debajo de 100.000, un 1 al 5% tienen por debajo de 20.000 y cerca del 1% pueden tener recuentos plaquetarios asociados a manifestaciones hemorrágicas. Este scatter plot es de la misma serie de casos que les mostré anteriormente, en donde se muestra el recuento de plaquetas de recién nacido y el recuento de plaquetas maternos. Y esta línea recta indica que existe cero correlación entre el recuento plaquetario de la mamá con el recuento plaquetario neonatal. Esto lo que quiere decir es que no podemos predecir el grado o el nivel de trombocitopenia que va a tener el recién nacido con respecto al nivel de trombocitopenia que tiene la madre. Y aquí, pues, esto es lo mismo que les acabo de mencionar, de que no hay una buena correlación entre el recuento plaquetario materno y perinatal, que la incidencia es mayor, la incidencia de trombocitopenia neonatal y fetal es mayor en hijos de mujeres que han sido previamente esplenectomizadas o en hijos de mujeres que han tenido hijos previos con trombocitopenia. En todos los neonatos se recomienda siempre un recuento de plaquetas al nacer cuando hay trombocitopenia inmune primaria, y este recuento de plaquetas se debe tomar por sangre de cordón. Se debe retrasar la aplicación de la vitamina K intramuscular, y en recién nacidos que tengan recuentos de plaquetas por debajo de 50.000, siempre se debe hacer una ecografía transfontanelar para evaluar la probabilidad de sangrado neonatal. Es muy importante que tengamos presente que las decisiones del manejo en la paciente con trombocitopenia inmune van a depender de las indicaciones maternas. En esta revisión sistemática de Cochrane se encontró un ensayo clínico que comparaba tratamiento versus no tratamiento en pacientes con trombocitopenia inmune primaria y evaluaban cuál era el resultado en cuanto a trombocitopenia neonatal. Es decir, tratar a la mamá, tratar versus no tratar a la mamá, ver si había un efecto positivo en cuanto a reducción de probabilidad de ocurrencia de trombocitopenia en el recién nacido, y se encontró cero correlación. Es decir, tratar versus no tratar no mejora la probabilidad de ocurrencia de trombocitopenia en el recién nacido, y por tanto la indicación de hacer o no tratamiento debe estar dada por la condición materna y no con búsqueda de prevenir la trombocitopenia neonatal. Y aquí, para evaluar el riesgo de sangrado neonatal, el cual pues también fue similar en las pacientes que se trató versus las pacientes que no se trató. Esta ya es la última diapositiva, en donde vemos cuál es el seguimiento que se les debe hacer a estos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que ver, si tenemos una paciente con una trombocitopenia inmune primaria, es ver si el recuento de plaquetas se encuentra por encima de un margen de seguridad, que algunos toman 80.000, otros 70.000. Si esto es así, si está por encima de 80.000, entonces esa paciente va a requerir un control mensual, no va a requerir una intervención terapéutica especial, y a partir de semana 36 va a requerir un control, un seguimiento con una periodicidad mayor, quincenal y después semanal. Si el recuento de plaquetas se encuentra entre 80.000 y 30.000, entonces esa paciente va a requerir un control mensual hasta la semana 35, pero además se debe desaconsejar el uso de ANLES y se debe evitar el uso de inyecciones intramusculares. A partir de semana 36 requerirá un seguimiento semanal, y se debe asegurar un recuento plaquetario para el nacimiento que esté por encima de 50.000 si se prevé una cesárea, y por encima de 80.000 si se pretende utilizar anestesia. Es importante que si el recuento plaquetario se encuentra por debajo de 30.000 o si hay estigmas de sangrado en esta paciente con trombocitopenia inmune, va a requerir una terapia farmacológica, y que la terapia farmacológica es de primera línea los corticoides, como ya mencioné, o la globulina hiperinmune. Es importante advertir a los obstetricia sobre evitar durante el parto la utilización de la instrumentación del parto con el fin de evitar el riesgo de sangrado neonatal. Y para el neonatólogo es importante mencionar que se debe realizar una toma de cuantificación de recuento de plaquetas en sangre de cordón de recién nacido, y que se debe demorar la aplicación de la vitamina K. Finalmente, entonces, como conclusión, tenemos que la trombocitopenia gestacional es con mucho la causa más común de trombocitopenia durante el embarazo, responsable de cerca del 80% del total de casos de trombocitopenia, que es el diagnóstico presuntivo en toda gestante con una trombocitopenia leve, es decir, con plaquetas entre 100 y 150.000. Entonces, siempre pensamos primero en una trombocitopenia gestacional, que es un diagnóstico de exclusión y que por lo general, cuando lo sospechamos, no se requieren estudios adicionales ni va a requerir un tratamiento. Que no es posible ni es necesario distinguir entre una trombocitopenia gestacional de una trombocitopenia inmune primaria leve, porque ambas son diagnósticos de exclusión y que no requieren tratamiento.
No todos los pacientes con una trombocitopenia inmune van a requerir tratamiento como lo hemos explicado hasta aquí, y cuando estos están indicados, los tratamientos de elección son los corticoides o la inmunoglobulina hiperinmune, y que la transfusión de plaquetas pues no está indicada siempre, sino solo cuando hay evidencias de sangrado o cuando la paciente va a requerir un procedimiento quirúrgico o el nacimiento. Eso es todo y muchas gracias. José, muchísimas gracias por la presentación, demasiado clara, bastante información y bueno, definitivamente estuvo bastante bien manejado el tema. Muchísimas gracias y excelente charla. Al final hablaremos un poco de las preguntas y bueno, ahora le vamos a dar paso al doctor Carlos Bustamante de la ciudad de Barranquilla, que nos va a hablar de síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Carlos, ¿sí? Hay que ponerla como presentación. Ok. Reduce el tamaño del PowerPoint que... ¿Ya? Ya está por aparecer. Sí, ahí está perfecto y ya está apareciendo tu presentación. Y háblame a ver cómo se escucha. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, se escucha, sí, súper bien. Dale, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Bueno, después de estos inconvenientes técnicos, me es muy grato estar aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias a los participantes que se han quedado hasta esta hora de la noche. Son las 8:15 prácticamente. Y bueno, siguiendo con la temática de esta noche, hoy les voy a tocar un tema que yo sé que es un tema que es bastante común en nuestra consulta obstétrica, y se trata del síndrome antifosfolípido, que lo quiero enfocar en su variante obstétrica. Obviamente, cuando nosotros nos consultan pacientes con causas de pérdidas gestacionales recurrentes, dentro de nuestro panel mental siempre pensamos en el síndrome antifosfolípido, pero curiosamente no es de la primera causa en estas pacientes que tienen pérdidas recurrentes. Más que todo, un 40 o un 50% de estas pacientes tienen un origen idiopático o un origen inexplicable, y solamente el 15 al 20% de las pacientes quienes tienen pérdidas gestacionales recurrentes están asociados a una patología autoinmune. Entre estas, la más importante, el síndrome antifosfolípido. Si ustedes recuerdan, seguramente voy a decirle cosas que ustedes ya saben. Si ustedes recuerdan, la definición del síndrome antifosfolípido consta de 3 criterios, de los cuales está el criterio trombótico, que puede ser un evento trombótico arterial o venoso, el criterio obstétrico, ¿verdad?, que más adelante se los vamos a dilucidar con más detalle, y el criterio de laboratorio o el criterio paraclínico. De estos 3 criterios para hacer la definición o el diagnóstico de un síndrome antifosfolípido, tiene que estar obligatoriamente el criterio del laboratorio, junto con un evento obstétrico o junto con un evento trombótico o ambos. A manera de introducción, pues, esta es una patología que se puede presentar de manera aislada en un 50% de los casos, o puede estar asociada a una patología autoinmune, como es la mayoría de los casos del lupus eritematoso sistémico. De un 30 a un 40% de las pacientes con lupus presentan anticuerpos antifosfolípidos positivos, y de los cuales un 20 a un 50% llegan a tener sintomatología compatible con el síndrome y a veces hasta trombosis. Se dice o se ha evidenciado de que aproximadamente un 5 o un 20% de las pacientes quienes tienen pérdidas recurrentes tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos. De los pacientes asintomáticos, para hablar de los pacientes asintomáticos, quienes tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos y que no tienen factores de riesgo, menos del 1% realmente llegan a una trombosis venosa profunda. Pero si estos pacientes no llegan a ser tratados, este episodio del 1% se puede repetir en un 25% año tras año.
El riesgo de trombosis es significativamente mayor en la gestación, en las pacientes quienes tienen síndrome antifosfolípido, llegando a un 5 a un 12% de estas pacientes. Hablando un poco sobre la reseña histórica de cuándo surge el síndrome antifosfolípido moderno como tal, nos tenemos que remontar a los años 80, cuando Firkis, Carrera, Lewis y Harris, en el 80, el 81, asociaron los abortos recurrentes con la presencia de anticoagulantes lúpicos. Lo asociaron también trombosis arteriosa más muertes fetales con la identificación de unos anticuerpos anticardiolipinas. Pero no fue hasta 1985 cuando el doctor Graham Hughes, y se puede decir que este es el gran padre del síndrome antifosfolípido, en un estudio que se llamó Los orígenes del síndrome antifosfolípido, fue como cuando nos comenzó a presentar de qué se trataba esta patología. Actualmente el doctor Hughes es profesor colaborador de la Universidad de Londres y de la Universidad de Barcelona, y es una persona muy reconocida en lo que son las patologías autoinmunes. Luego de los años 80 tenemos que remontarnos a los famosos criterios de Sapporo en Japón en 1998-1999. Vamos a traducirle este ladrillo así. Bueno, básicamente los criterios de Sapporo, que yo sé que ustedes ya lo han escuchado y saben de qué se trata, constan de unos criterios de laboratorios, unos criterios trombóticos y unos criterios obstétricos. Los criterios de laboratorio en ese momento hablaban o nos informaban de que teníamos que tener anticuerpos anticardiolipinas en sus isotipos IgG e IgM con títulos medios o altos, con un apartado entre cada laboratorio de 6 semanas, o la presencia de anticoagulante lúpico positivo, también con un apartado de 6 semanas. Y lo que se refiere a los criterios trombóticos, pues básicamente teníamos que determinar un evento trombótico, ya sea arterial o venoso, de pequeños vasos, el cual se haya confirmado por un estudio de imágenes, Doppler o histopatología. Y por los lados de los factores obstétricos o de los criterios obstétricos, básicamente nos hablaban de 3 pérdidas gestacionales menores de 10 semanas donde se le haya descartado una malformación a estos fetos o donde se haya descartado algún tipo de cromosomopatía, una pérdida o más después de las 10 semanas donde efectivamente se haya descartado una malformación genética, una malformación fetal, perdón, o un síndrome genético, y un parto o más menores de 34 semanas que esté estrechamente relacionado con preeclampsia, eclampsia o algún tipo de signo de insuficiencia placentera, como por ejemplo el oligoamnios. Entonces, básicamente estos eran los primeros criterios que se tomaron o que se sacaron en 1999 en el consenso que se realizó en Sapporo, Japón. Luego, en el año 2006, si no estoy mal, el año 2006, en Sydney, Australia, se hicieron unas pequeñas modificaciones de estos criterios de Sapporo en Japón. ¿Cuáles eran estas modificaciones, estos pequeños cambios? ¿Cuáles eran? Pues básicamente se introdujo el anti-beta-2-glicoproteína en sus isotipos IgG e IgM, los cuales deberían estar por encima del percentil 99. Y se introdujo también que el tiempo entre un laboratorio y otro ya no iba a ser 6 semanas, sino 12 semanas de diferencia. Los criterios trombóticos y los criterios obstétricos permanecieron prácticamente iguales. Luego del 2006 en Sydney, ya hablando de lo que es los criterios de Sapporo y Sydney, pasamos a unos criterios que me gustan mucho porque yo sé que hay muchos de nosotros hemos tenido pacientes de este tipo que presentan criterios no convencionales. Entonces, en Río de Janeiro, en Brasil, en el 2013, se hablaron de los criterios no convencionales para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero ¿de qué se trataban estos criterios no convencionales? Pues básicamente estos criterios consistían en una preeclampsia tardía, un desprendimiento prematuro de placenta tardío y un parto prematuro tardío. Ya, cuando hablo tardío, hablo por encima de las 34 semanas. Otro de los criterios no convencionales eran aquellas pacientes a las que se le habían hecho terapias de reproducción asistida y que inexplicablemente estas terapias habían fallado en 2 o más ocasiones.
Y dentro de los criterios de laboratorio no convencionales ya no se hablaba de una positividad alta, ni títulos medianos ni títulos altos, sino simplemente que tengan los títulos positivos de anticuerpos anticardiolipinas, y le bajaron un poco al percentil de la beta-2-glicoproteína del percentil 95 al percentil 99. Dentro de los otros criterios de laboratorio también se hablaban de la presencia intermitente de anticuerpos antifosfolípidos en mujeres quienes habían tenido manifestaciones clásicas de SAF obstétrico, es decir, las pacientes quienes habían tenido, por poner un ejemplo, 3 pérdidas gestacionales menores de 10 semanas, pero que sus niveles de anticuerpos antifosfolípidos no eran muy altos. Entonces, aquí en Río de Janeiro se comenzaron a hablar de estos criterios no convencionales, los cuales quiero ser enfático en que no son criterios que nosotros debamos usar para establecer una terapéutica en el paciente. Los criterios que nosotros debemos acatar o basarnos en ellos son los criterios de Sapporo y Signy. Esos son los que actualmente por los que nos debemos guiar. Esto nos puede servir de ayudas o de algunas herramientas para individualizar algunas pacientes que yo sé que ustedes han tenido en su consulta, porque a mí me llegan constantemente con estos criterios no convencionales. Entonces, de estos criterios no convencionales se desprenden unas variantes, ¿verdad? Unas variantes del síndrome antifosfolípido, la variante trombótica, que no tiene, digamos, no vamos a hablar mucho de la variante trombótica, una variante obstétrica que puede consistir en los criterios clásicos obstétricos, que ya les mencioné, los de Signy, los de Sapporo, y los criterios no convencionales, que las acabo de explicar. Y también se habló mucho pues de una nueva variante que es el síndrome antifosfolípido seronegativo, es decir, pacientes que tenían criterios clínicos, tanto trombóticos como obstétricos, pero que definitivamente se le hacían pruebas de laboratorio constantemente y persistentemente aparecían sus pruebas para antifosfolípidos negativos. Entonces, este concepto de el SAF seronegativo fue un concepto que también fue informado o dilucidado por el gran padre del síndrome antifosfolípido, el doctor Hughes, en 2003. Pero ¿cuál es la implicación o qué son las cosas que debemos considerar con este síndrome antifosfolípido seronegativo? Pues básicamente tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que si bien estas pacientes presentan criterios obstétricos o criterios trombóticos, pueden estar negativas porque acuérdense que el anticuerpo antifosfolípido en las pacientes que son muy sintomáticas se consumen muy rápido. Entonces probablemente nos va a tocar hacer 2 y 3 y hasta 4 pruebas para esperar a que nos salgan los fosfolípidos positivos. Además, hay algunos medicamentos que nosotros utilizamos en patologías autoinmunes que también pueden hacer o nos pueden negativizar los anticuerpos antifosfolípidos. Medicamentos como cuáles, los AINES, la aspirina y los corticoides. También tenemos que tener en cuenta que hay patologías que son concomitantes, como las pacientes que tienen síndromes nefróticos, en donde la tasa de pérdidas urinarias está un poco más elevada, haciendo que algunos anticuerpos antifosfolípidos, sobre todo los de los isotipos IgG, se pierdan por excreción urinaria y no lo podamos encontrar en plasma sanguíneo. Y por último, también en este SAF seronegativo hay que tener en cuenta de que nosotros solamente conocemos o manejamos unos antifosfolípidos básicos, es decir, el anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína y las anticardiolipinas IgG e IgM. Más sin embargo, la gran gama de anticuerpos antifosfolípidos son muchísimos y seguramente hay laboratorios que no alcanzan a detectar esos anticuerpos antifosfolípidos que no son tan frecuentes o que son atípicos, por decirlo de alguna manera. Esto es más de lo que estábamos hablando, la variedad del síndrome antifosfolípido, variedad obstétrica. Y finalmente este cuadrito o esta tabla es para decirle de que debemos quedarnos con los criterios de Signy, de Sapporo Signy del 2016. Estos son los que debemos utilizar en aras de plantearle un tratamiento a la paciente. Los objetivos de la presentación, pues básicamente identificar claramente los criterios diagnósticos convencionales y no convencionales, pues ya eso es lo que acabamos de hacer. Entender la fisiopatología del síndrome antifosfolípido, que es lo que vamos a hacer ahora, y en qué escenarios
vamos a colocar aspirina, heparina de bajo peso molecular y aspirina más heparina de bajo peso molecular. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, pues como toda patología autoinmune, algunos mecanismos fisiopatológicos aún no están dilucidados por completo. Se dice que la hipótesis o la teoría más acertada o más dilucidada en todas las revisiones es que existen extensos infartos y microinfartos placentarios, los cuales posteriormente llevan a unas zonas de necrosis y a pérdidas gestacionales, a eventos obstétricos adversos. Estos fenómenos se han visto que son más frecuentes en pacientes quienes tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero ¿es esta el único origen de la complicación obstétrica? Es decir, ¿se pierden los embarazos, se pierden los bebés solamente por la formación de trombos? Pues bueno, primero que todo tenemos que entender de que los anticuerpos antifosfolípidos atacan la membrana fosfolipídica, y en esta membrana fosfolipídica existen proteínas de unión, proteínas anticoagulantes y algunos cofactores que mantienen un equilibrio entre sustancias trombóticas, protrombóticas y antitrombóticas. Cuando esto ocurre, pues se forma un trombo o una trombosis intraluminal y procesos inflamatorios con una incapacidad del aporte sanguíneo en útero placentario. Finalmente, esto conlleva a que se produzca un infarto en el tejido placentario. Pero vuelvo y les digo, esta seguramente no es la única causa de por qué se pierden los embarazos o por qué se pierden las gestaciones, porque se han hecho muchos estudios y se ha demostrado que solamente una sexta parte de los casos de pérdidas gestacionales se han podido demostrar de que hay trombosis en los tejidos placentarios por estudio de histopatología. ¿Es el único mecanismo de acción de que tienen los anticuerpos antifosfolípidos? Pues no. Cervera y colaboradores hicieron un estudio prospectivo multicéntrico con 1000 pacientes, reclutaron 1000 pacientes, durante los cuales fueron estudiados durante 5 años, y estos pacientes quienes tenían síndrome antifosfolípido se encontraron de que estas pacientes que tenían complicaciones obstétricas finalmente no tuvieron presentaciones de trombosis como tal. Es decir, menos del 5% de las pacientes que tuvieron complicaciones obstétricas, es decir, pérdidas gestacionales o alguna complicación relacionada con insuficiencia placentaria, solamente el 5% se le pudo demostrar una trombosis. Esto conlleva que definitivamente la trombosis no es el único mecanismo fisiopatológico el cual juega un papel importante en esto del síndrome antifosfolípido. ¿Qué pueden causar los anticuerpos antifosfolípidos además de producir trombos a nivel placentario? Pues alteración en la remodelación de las arterias espirales, una inflamación de la decidua, activación del complemento. Se ha demostrado de que cuando se libera o cuando existe pueden causar una sobreexpresión del factor tisular en los neutrófilos y los monocitos, generan un desbalance entre los factores angiogénicos, incluso en pacientes que tienen ausencia de trombosis, y esto es muy importante. Los anticuerpos antifosfolípidos, además de causar trombos, atacan y destruyen proteínas de unión fosfolipídica, como por ejemplo la anexina 5. La función de la anexina 5, junto con otras proteínas, como por ejemplo la proteína C, la proteína S, es la de generar un estado anticoagulante. Si bien sabemos, el embarazo es un estado, o se dice que es un estado protrombótico, la anexina 5, la proteína C, la proteína S, la protrombina y algunas proteínas de unión fosfolipídica juegan un papel importante para tratar de que ese estado protrombótico, para que la embarazada no esté en un constante estado protrombótico. Si estos anticuerpos antifosfolípidos destruyen todas estas proteínas, prácticamente se desencadena un estado catastrófico en lo que se refiere a trombosis recurrente. Como les decía, la activación descontrolada del complemento juega un papel crítico en la patogénesis del daño placentario inducido por anticuerpos antifosfolípidos. Los pacientes quienes tienen hipocomplementemia, en más de la mitad de los pacientes con síndrome antifosfolípido y embarazo está relacionado con parto prematuro, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento, óbito y preeclampsia. Entonces, conclusión de la fisiopatología, pues la isquemia placentaria secundaria a trombosis no es el único mecanismo de acción fisiopatológico de los anticuerpos antifosfolípidos en pacientes quienes presentan síndrome clásico obstétrico. Entonces, ya yéndonos rápidamente a lo que son el tratamiento,
quise agrupar qué escenarios posibles, cuáles son los escenarios posibles que nos podemos encontrar nosotros en nuestra consulta, para saber a qué paciente le vamos a dar aspirina, a qué paciente se puede beneficiar con un tratamiento estándar basado en aspirina con heparina de bajo peso molecular. Bueno, y el primer escenario que les traigo pues, son los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos persistentes, pero sin criterios clínicos de síndrome antifosfolípido. O sea, son pacientes que simplemente tienen los anticuerpos positivos. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente cuando nos llega a nuestra consulta? Pues no existe un tratamiento determinado para este tipo de pacientes, más sin embargo podemos tratar de buscar factores de riesgo en este paciente para saber si posiblemente nos puede desencadenar un evento trombótico más adelante, como por ejemplo la edad materna, si la paciente es obesa, si tiene un índice de masa corporal elevado, si la paciente tiene alguna patología comórbil, la cual nos pueda generar un evento trombótico más adelante. Entonces, aquí básicamente lo que importa es tratar de determinar factores de riesgo para trombosis en estas pacientes quienes tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos. Se puede considerar ASA, ya lo mencionaba la doctora Aileen, entre dosis bajas de 81 a 100 miligramos día. Si encontramos que definitivamente la paciente tiene otro factor de riesgo, además de tener los anticuerpos antifosfolípidos, se puede considerar el uso anexo de heparinas de bajo peso molecular en lo posible antes de las 6 semanas, cuando ya se haya comprobado el embarazo, y posterior a 6 semanas después del parto. El segundo escenario son las pacientes que tienen síndrome antifosfolípido ya demostrado con antecedentes de una o más pérdidas fetales o antecedentes de partos de 34 semanas relacionados con preeclampsia o retraso del crecimiento intrauterino o por insuficiencia placentaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas pacientes? Le vamos a dar aspirina de 100 miligramos en su periodo preconcepcional y vamos a añadir a dosis profiláctica, es decir, 40 miligramos cada 24 horas subcutáneo de enoxaparina durante todo el embarazo y 6 semanas posparto. El tercer escenario son las pacientes que tienen síndrome antifosfolípido y antecedente de 3 o más abortos recurrentes. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Pues en este grupo y en base a estudios realizados y según el contexto clínico, o sea, hay que determinar nuevamente edad del paciente, si en los embarazos anteriores donde perdieron esos bebés se manejó o no se manejó ese aborto, si se le dio manejo, si son tratamientos fallidos. Se puede valorar el uso de aspirina 100 miligramos por día de manera preconcepcional y durante todo el parto hasta incluso después del parto. Ante la consistencia de factores de riesgo para trombosis, vamos a administrar heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica, continuándolo hasta el parto y un mínimo de 6 semanas posparto. El cuarto escenario posible, bueno, paciente con síndrome antifosfolípido y antecedente de trombosis, pues eso no tiene tanta explicación. Si la paciente tuvo antecedente de trombosis, es una paciente que hay que manejarla con dosis plena de anticoagulante. En lo posible, si la paciente venía recibiendo inhibidores de vitamina K, tratar de hacer el switch o cambiarlo antes de las 6 semanas de gestación para enoxaparina o para heparina de bajo peso molecular. Y luego seguirlo 6 semanas después del parto. Nosotros después del parto o en el puerperio también podemos utilizar o podemos volver a la warfarina, a los inhibidores de la vitamina K, los cuales no están contraindicados durante la lactancia. Quinto escenario posible, pacientes con anticuerpos antifosfolípidos, pero con criterios clínicos o de laboratorio que no cumplen con los criterios diagnósticos de SAP. 1 o 2 abortos previos, trombosis dudosa o anticuerpos antifosfolípidos bajos. Es decir, esta es la paciente de la que yo le hablaba de los criterios de Río, de los criterios no convencionales. ¿Qué vamos a hacer si tenemos una paciente que tiene criterios no convencionales, que tiene unos anticuerpos antifosfolípidos, pero que no están en titulaciones altas, sino en titulaciones bajas? Pues bueno, aquí básicamente lo que hay que hacer es individualizar cada caso, también mirar si hay factores de riesgo de los cuales los pacientes nos pueden presentar eventos trombóticos o eventos obstétricos más adelante y tratar
de ver si se beneficia más con aspirina o con aspirina más heparina de bajo peso molecular. Pues este estudio de McKinnon en el 2012 comparaba precisamente pacientes quienes tenían síndrome de antifosfolípido en títulos clásicos y pacientes con síndrome antifosfolípido con títulos bajos de anticuerpos anticardiolipina. Se le dio heparina más aspirina a este par de grupos y pues los resultados perinatales eran similares en ambos grupos y más relevante aún, se identificó una disminución de los resultados perinatales adversos cuando se implementaba la medicación estándar. O sea, no es algo descabellado que si a usted le llega una paciente quienes tienen criterios no convencionales, es decir, titulaciones bajas de anticuerpos antifosfolípidos, se le puede dar heparina más aspirina, pero siempre y cuando individualice cada caso y hay que sopesar el riesgo-beneficio de estas pacientes si tienen algún otro criterio para desencadenar un evento trombótico. La valoración preconcepcional, pues básicamente ya Ailín tocó una parte de lo que era la valoración preconcepcional de las patologías autoinmunes, muy parecida a la del lupus, siempre mirar el daño potencial orgánico ocasionado por la propia enfermedad. Las pacientes quienes tienen creatinina de 2.8 o de 3 miligramos en adelante, no se aconsejan, no se les aconseja que se embaracen, mirar que estas pacientes siempre tienen un riesgo elevado de hipertensión y de preeclampsia, mirar si las pacientes con síndrome antifosfolípido tienen otra patología autoinmune concomitante porque finalmente son de mal pronóstico, mirar si esas pacientes quienes comparten anticuerpos antifosfolípidos y también tienen diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, no hayan tenido crisis reciente porque es una contraindicación para estas mujeres quedar en embarazo totalmente. Mujeres que quieren buscar gestación y que recientemente han tenido una pérdida con resultados muy malos, como por ejemplo preeclampsia severa o síndrome de Hell. Se debería iniciar de manera preventiva y de manera preconcepcional aspirina y anticumarínicos. Y en caso ya de una beta positiva o que se le haya confirmado el embarazo, hacer el switch a heparina de bajo peso molecular. ¿En qué situaciones se contraindica el embarazo en las pacientes con síndrome antifosfolípido? Pues los pacientes quienes tienen hipertensión pulmonar grave, insuficiencia cardíaca, fracaso renal crónico y quienes hayan tenido ictus en los últimos 6 meses. Bueno, la analítica o los exámenes que se pueden pedir en una valoración preconcepcional de las pacientes quienes tienen síndrome antifosfolípido, el hemograma, los reactantes de fase aguda, la BCG, la PCR, las pruebas de función renal, las pruebas de función hepática, un ionograma, el colesterol, el ácido úrico, la glucosa, también son exámenes que se pueden pedir en este panel de paraclínicos. Un parcial de orina básico, la relación proteína-creatinina, proteína-creatinuria, una proteinura en 24 horas también es importante. Desde el punto de vista del perfil inmunológico, en lo posible tener todo el panel de anticuerpos antifosfolípidos antes de que la paciente quede embarazada, tener en cuenta que la triple positividad que corresponde a las anticardiolipinas positivas, el anticoagulante lúpico positivo y la beta-2-glicoproteína positiva terminan en un mal pronóstico. Es el peor escenario de las pacientes con síndrome antifosfolípido. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas incluso desde antes del embarazo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Oscar, cuéntame. Carlos, muchísimas gracias por la participación. Hay varias preguntas hacia ti. Carlos, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Es definitivamente para nosotros muy placentero que nos hayas acompañado, Ailín, el doctor Pérez. Si quieren pueden activar sus cámaras. Tenemos un par de minutos, tenemos 2-3 minutos para poder hablar de las preguntas. Hay un par de preguntas. Para Ailín había una que si una paciente tiene una crisis lúpica activa y está en embarazo, ¿se le puede proponer interrupción voluntaria del embarazo o se le debe proponer interrupción voluntaria del embarazo? Claro que sí. Realmente, como lo dijimos en la charla, la paciente que no tiene una enfermedad
inactiva y se embaraza, obviamente el riesgo de complicaciones es mayor. Y cuando tú tienes una paciente que tiene o ya de base situaciones o condiciones especiales que van a empeorar durante ese embarazo, lo primero que tú le tienes que decir a la paciente es que puede hacer interrupción voluntaria al embarazo por el riesgo materno aumentado de morbimortalidad extrema y de mortalidad para ella, ¿no? Pero sí, realmente la recomendación es, cuando hablamos de nefritis lúpica, realmente la consideración es esa, es si hay una insuficiencia renal crónica de base, vamos a tener un empeoramiento con la gestación, y el brote lúpico severo y moderado es interrupción voluntaria del embarazo, siempre y cuando esté dentro de las semanas para hacerlo. Ok, perfecto. Para el doctor Pérez había una pregunta. Si la paciente tiene una elevación de las plaquetas con el uso del corticoide sistémico, ¿se deben seguir el corticoide oral ambulatorio? Sí, claro. La idea es mantener una dosis, después de que se aplica la dosis inicial, que habitualmente se aplica como una dosis alta, que eventualmente puede estar más o menos entre 10 y 20 miligramos. La idea es sostener con una dosis oral de prednisona a dosis baja, lo más baja posible, con el fin de sostener el efecto. Es decir, que la paciente se le debe ir disminuyendo posteriormente la dosis inicial de corticoides, y la idea es que persista con una dosis como de mantenimiento lo más baja posible, que permita sostener el efecto. Esa es como la idea. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Carlos, nos preguntaban que, déjame recuerdo bien la pregunta. Si hay una paciente que es su primera gestación y inicia con una amenaza de aborto, amerita que le pidamos estudio de fosfolípidos. Primera gestación y amenaza de aborto. Hola, pues, bueno, si la paciente tiene una amenaza de aborto, realmente, si es su primer embarazo, no amerita, si no tiene factores de riesgo, no amerita pedirle el panel para síndrome antifosfolípido. Pero si, digamos, si es una paciente que ya es su segundo embarazo, tuvo un antecedente, una pérdida, se puede considerar dentro de los estudios de tu consulta, no son estudios de urgencia, pero dentro de tu consulta externa se puede considerar pedir el panel de síndrome antifosfolípido. Siempre tengan en cuenta que no, o sea, la primera causa de pérdidas gestacionales son de maneras idiopáticas, no se sabe, son de origen desconocido. Entonces, pedir de entrada un panel para síndrome antifosfolípido, cuando sabemos que más del 40 o el 50% de las causas son idiopáticas, pues tendríamos que tener más criterios para realmente solicitar un panel para SAF. Ok, muy clara la respuesta. Bueno, hay algunas preguntas que Aileen ya ha estado contestando. ¿Hasta cuándo la aspirina? Idealmente uno la debería llevar hasta una semana previa al parto, que se asume que es semana 36 en las pacientes de muy alto riesgo, y la heparina hasta 24 horas previas al parto o la cesárea. Si es una cesárea de emergencia y estamos utilizando heparina, pues tratar de tener a la mano protamina, y si es dalteparina, pues tratar de revertirlo con plasma. Creo que no tenemos mucho más tiempo. De nuestra parte, muchísimas gracias. Ahí le comparto a los que están en línea aún nuestro curso por parte de Medifetal para el día 10 y 11 de octubre sobre Doppler en obstetricia. Para los interesados pueden contactar con el doctor Pérez, el doctor Jessin Miranda, la doctora Susana Martínez, el doctor Luis Miguel Ayala y mi persona. Muchísimas gracias y feliz noche. Esperemos que nos puedan acompañar en la próxima ocasión. Gracias. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias.